Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 5 del cuarto trimestre del año 2014. La lección de esta semana es una de esas lecciones que nos va a hacer reflexionar profundamente y replantearnos cuál es nuestra posición con relación a lo que es la ley de Dios y cumplir la ley de Dios. Realmente esta lección es una lección que nos desafía a ir más allá de lo que muchas veces nosotros creemos y hacemos como creyentes en la palabra de Dios. El título de la lección de esta semana es El amor y la ley. ¿Qué significa esto? Porque hace una diferencia entre lo que es el amor y la ley. Esta semana vamos a estudiar, a comprender y aclarar muchos puntos con relación a la ley y el amor. Por ejemplo, vamos a estudiar qué significa vestirse de oro. ¿Cuál es esta característica cuando alguien se reviste de oro? Esto vamos a comprenderlo durante esta semana. Y en este proceso vamos a descubrir por qué hay luchas de clases dentro de nuestra, podemos decir, comunidad de fe. ¿Será que realmente hay luchas de clases, hay pugnas dentro de nuestra comunidad de fe? ¿O solo pasó esto ahí en el antiguo? Vamos a estar descubriendo este tema tan interesante. Y también vamos a aprender cómo cumplir verdaderamente la ley de Dios. ¿Qué significa esto de cumplir verdaderamente la ley de Dios? Seguidamente vamos a conocer qué significa cumplir y transgredir toda la ley. Porque usted podría, o yo podría, guardar toda la ley, pero también transgredir toda la ley con solo fallar en un punto. Y eso vamos a estar técnicamente comprendiendo durante esta semana. Y para terminar, vamos a disfrutar quiénes son juzgados y condenados por esa misma ley que te da libertad o quizás tal vez te condena. Así es que esta lección va a ser una bendición para todos nosotros. De tal manera, amárrese el cinturón porque arrancamos con la bendición que nos envía nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro de Santiago, en el capítulo 2, el versículo número 13. La Biblia dice así: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. De tal manera, aquí el apóstol Santiago nos está diciendo claramente que aquel individuo que siendo creyente haga un juicio, oiga bien, hacer un juicio es declarar condenación sobre alguien. El que haga un juicio sin misericordia, entonces ese también va a recibir un juicio sin misericordia. Y dice más todavía, porque dice la misericordia triunfa sobre el juicio. En otras palabras, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Si usted recibió de gracia, debe de dar de gracia. Dios le ha dado a usted perdón y a mí me ha dado perdón, por lo tanto yo debo de entregar perdón, porque así me dio Dios a mí, así usted y yo debemos de dar también. El amor y la ley es una lección que en realidad nos desafía a ir más allá de lo que muchas veces nosotros hacemos de manera limitada en cuanto a la fe. Nosotros conocemos bien la historia de lo que es la historia del buen samaritano. El buen samaritano es aquel personaje bíblico en una historia que contó Jesús, que hizo bien a un hombre que no era ni de su raza, ni de su, podemos decir, de su creencia religiosa, y mucho menos de su pueblo, porque él era un judío y cayó en manos de ladrones que lo maltrataron, lo golpearon y lo dejaron casi mal muerto por allí. Sin embargo, recordamos muy bien que pasó un sacerdote, pasó por allí, lo vio aquel hombre que era realmente de su propio pueblo y se fue de lejos. Después pasó un levita que hizo lo mismo, miró a aquel hombre todo herido y se fue huyendo de aquel lugar. Así es que
el hombre allí estaba medio muerto. Y aunque ambos habían cumplido sus deberes religiosos, oiga bien, era un sacerdote y un levita, ninguno vinculó sus deberes como una obligación hacia el herido. Así que siguieron su camino. Finalmente, un samaritano que era medio pagano, porque era también del pueblo, indirectamente, pasó por allí, se apiadó de aquel hombre, le vendó sus heridas, lo recogió, lo llevó a un podemos decir, a un hotel o a un mesón, y ahí le dijo a las personas que estaban allí que lo cuidaran, que le atendieran sus heridas, y que cuando él regresara, oigan, eso me impresiona grandemente, cuando él regresaba le iba a dar el premio y a pagar a aquel hombre todo lo que pudiera haber costado el tratamiento o la sanidad de aquel hombre. La pregunta es, ¿quién es mi prójimo? Mi prójimo es todo aquel que me necesita, todo aquel que está necesitando de la bendición que Dios me ha dado a mí. ¿Quién es tu prójimo? ¿Es acaso tu prójimo solo aquel de tu ciudad, solo aquel de tu barrio o solo aquel de tu familia? ¿Ese es tu prójimo? Bueno, mi prójimo es todo aquel que necesita mi ayuda, de tal manera que yo debo de no hacer lo que hizo el sacerdote o lo que hizo el levita. Aunque ellos eran siervos de Dios, no cumplieron lo que era su deber, atender al prójimo. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Nosotros tenemos que amar sin barrera, y eso realmente es cumplir la ley de Dios. Jesús pintó un cuadro de amor en acción, es decir, debemos amar aún en circunstancias peligrosas o desagradables, y hasta aquellos que no nos gustan, porque algunas veces tú o yo podemos hacer acepción de personas. Hacer una acepción es hacer diferencia entre una persona u otra, o hacer discriminación, de tal manera que nuestro amor debe de ser sin barreras, sin límites. Debemos de amar a todos, debemos de aborrecer el pecado y amar al pecador. Aunque no es fácil, a veces va contra nuestra naturaleza. El verdadero amor conlleva riesgo e implica derribar las barreras que nos separan como personas fuera de la iglesia y aún, yo diría, dentro de ella. Estudiemos la lección del día domingo y descubramos qué nos enseña en este día la lección con el tema que es el hombre vestido de oro.